Me llamo Mercedes y tengo 67 años. He pasado más de media vida en esta casa. Cada ladrillo, cada marco de puerta lleva las huellas de mi esposo y mías. Sin embargo, últimamente, cada vez que cruzo el umbral siento que solo estoy de visita en un lugar temporal desprovisto del calor de un hogar. Esa noche puse la mesa como siempre. Sigo teniendo la costumbre de alinear cada plato, de colocar los cubiertos en paralelo y de poner la servilleta en su sitio exacto. Preparé una sopa de pollo con elote, el plato favorito de la familia, desde que los niños eran pequeños. Mientras servía la sopa oí la puerta abrirse y cerrarse de un portazo. Sabía que Héctor y Verónica habían vuelto. Sus voces resonaron no con risas, sino en medio de una agria discusión. «No puedes seguir aplazándolo, estamos endeudados hasta el cuello», espetó Verónica. «Cállate, y déjame pensar». La voz de mi hijo era grave, contenida, como si luchara por reprimir su ira. Salí para invitarlos a sentarse a la mesa, pero Héctor me miró con unos ojos tan extraños como los de un desconocido. «Madre, usted es solo una invitada en su propia casa. No se meta». Sus palabras fueron como un cuchillo que se clavó directamente en mi corazón. Me quedé paralizada y con manos temblorosas dejé el tazón de sopa sobre la mesa. Yo lo había cunado en mis brazos. Había pasado noches en vela cantándole para que durmiera y ahora me decía que era una invitada en mi propio techo. Verónica se sentó, cruzó las piernas y esbozó una sonrisa burlona. «Tarde o temprano todo esto será nuestro». No supe qué decir. Me retiré en silencio. No a mi acogedora habitación de antes, sino al pequeño cuarto de almacenamiento, donde antes guardaba mis herramientas de jardín. Ahora me obligaban a dormir allí. Las paredes estaban húmedas y enmohecidas. La cama rota chirriaba con cada movimiento, y un olor a tierra húmeda me invadía las fosas nasales. Me senté con el corazón hecho un nudo. Después de cenar, Verónica golpeó la puerta y empujó una pila de platos sucios hacia adentro. «Al menos sirve para algo. Lava todo esto». Me agaché y lavé con esmero cada plato, cada cubierto. El agua fría arrugó mis manos y me causó un dolor punzante. Al guardar la vajilla rocé sin querer la vieja silla de madera que estaba en el porche. Era donde a mi esposo le gustaba sentarse a tomar su café por las mañanas. La silla estaba desgastada, pero la conservaba como un recuerdo. Ahora la habían arrastrado afuera como un trasto inútil. Al caer la noche me senté en mi pequeña cama escuchando los ecos de la discusión que provenían del salón. De repente, la puerta se entreabrió y Camila, mi nieta de 17 años, entró sigilosamente con un vaso de leche caliente en las manos. Me lo puso en las mías y susurró: «Abuela, no estés triste». Forcé una sonrisa y le acaricié el pelo. En sus ojos jóvenes vi una pizca de preocupación, un atisbo de impotencia. Todavía me quería, pero estaba atrapada entre sus padres y yo. Cuando se fue me recosté y miré el techo lleno de manchas. La imagen de la mirada fría de Héctor no dejaba de atormentarme. Sentí que algo se estaba gestando en silencio, no solo desprecio, sino una conspiración. Y por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propio hijo. Esa noche tuve sed. Es una de esas costumbres de la vejez, despertarse a medianoche con la garganta tan seca como el desierto de Sonora. Tanteé en la oscuridad y me puse las pantuflas con el mayor cuidado para no hacer ruido. La casa olía a madera vieja y al jabón barato que Verónica compraba en la tiendita de la esquina. Al pasar por el salón me detuve. La luz de una lámpara de mesa estaba encendida, proyectando las largas sombras de ambos en la pared. La voz de Héctor era pesada como una roca. «Si vendemos esta casa, pagaremos todas las deudas.
Solo necesita firmar. Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco como si hubiera fallado un escalón. Verónica respondió con una voz afilada como una navaja. Metámosla en un asilo. Ya está vieja y senil. ¿Quién le va a creer? Apreté la mano contra el marco de la puerta. La madera áspera me arañó la palma. La palabra senil me taladraba los oídos. Me moví un poco para esconderme mejor tras la puerta entreabierta, desde donde solo podía ver medio rostro de mi hijo. Héctor suspiró, abrió un cajón del buró y sacó un sobre manila grueso. Desplegó los papeles de la escritura de la casa sobre la mesa, alisándolos con la palma de la mano. Si se niega, la falsificamos. Nadie se dará cuenta, dijo, como si estuviera negociando la compra de cualquier baratija. Escuché el crujido del papel. Conocía demasiado bien ese documento, la escritura que mi esposo solía abrazar contra su pecho cada vez que hacíamos una reparación en la casa, el papel que le hacía sonreír mientras decía: tener una casa es tener un lugar donde el corazón descanse. Ahora sentía como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Verónica se recostó en la silla, se apartó el pelo y dijo con total indiferencia: déjame, le llamo al doctor Ramírez. Era amigo de mi papá allá en Saltillo. Con un sobrecito nos extenderá un diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Y listo. Con ese papel ningún juez le hará caso. No podía creer lo que oía. El doctor en el que confiaban era alguien dispuesto a mentir por un sobre. Me costaba respirar. La garganta ya seca se me cerró por completo. El vaso de agua se convirtió en un lujo inalcanzable. Apoyé la frente en la madera fría, inhalando profundamente. El tic-tac del reloj de pared sonaba lento cada segundo, marcando la distancia que me separaba del hijo que yo misma había traído al mundo. Tenemos que apurarnos, Verónica. Los prestamistas no esperan. Lo sé, pero tú también tienes que ser firme. No te ablandes. No dejes que te convenza con sus lloriqueos. Es que si se pone a llorar no voy a poder. Pues no la mires. Solo dale el papel y dile que firme. Si se resiste, yo me encargo. Yo me encargo. Mis hijos hablaban de su propia madre como si fuera una oferta de supermercado. Sentí que me temblaban las rodillas. Me apoyé más contra la puerta. Desde mi posición podía ver la copa de vino tinto que Verónica bebía cada noche. El olor a vino se mezclaba con su perfume barato, creando un aroma nauseabundo. Oí el clic de un bolígrafo. Héctor estaba practicando la firma en una hoja en blanco. La firma de mi mamá es temblorosa. Solo tengo que imitar ese temblor. En ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas. Recordé con claridad cada vez que le cosí la ropa pinchándome los dedos con la aguja para que tuviera su camisa lista para la ceremonia escolar. Recordé las noches en que tosía y yo lo acunaba por toda la casa, cantándole una canción de cuna. Esa pequeña espalda que se apoyaba en mi pecho ahora estaba erguida planeando cómo falsificar la firma de su madre. Dicen que los hijos crecen y hacen su propia vida. Lo entiendo. Pero su vida no debería construirse sobre los huesos de su madre. Verónica puso el teléfono sobre la mesa y abrió su lista de contactos. Habló en voz baja lo suficientemente alto para que yo la oyera, pero fingiendo discreción. Doctor Ramírez, mañana paso a verlo. Necesito que me ayude con un diagnóstico de ligero deterioro cognitivo. Sí, claro que lo entiendo, doctor. Se lo agradecemos mucho. Agradecemos. La palabra salió de su boca con una ligereza pasmosa. Recordé al pastor de la iglesia de la esquina que siempre decía: el agradecimiento se basa en la verdad. Aquí la verdad venía envuelta en un sobre. Héctor recogió los papeles, los dobló con cuidado y los metió de nuevo en el sobre manila. Levantó la vista hacia Verónica.
Mañana la llevamos a la notaría. Si se siente cansada, mejor. Les diremos que está débil y que necesitamos hacer el trámite rápido. No te preocupes, dijo Verónica con una media sonrisa. Le diré a Camila que no le dé su medicina esta noche. Así mañana se verá más cansada y será más convincente. Me sobresalté soltando el marco de la puerta y apoyándome contra la pared. No darle su medicina. Eso significaba que durante meses, esas mañanas en las que me sentía mareada, esos momentos en los que olvidaba dónde había dejado las llaves, quizás no eran cosa de la edad. Quizás eran obra de mis propios hijos. Me dejé caer abrazándome el pecho. Mi respiración era un silbido como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña. Quise salir, golpear la mesa y preguntarles ¿cómo se atreven? Pero la garganta se me había endurecido. En mi mente resonó la voz de mi esposo. No te enojes, mi amor. Cuando creen que eres débil, es cuando mejor debes escuchar. Retrocedí por el pasillo oscuro volviendo a tientas al cuarto de almacenamiento. Cada paso era como pisar un recuerdo la pared que yo misma pinté, el retrato de bodas que descolgaron la silla de madera arrinconada en el porche. Cerré la puerta. El olor a humedad y a polvo me golpeó de nuevo. Me senté en la cama, abrí el pequeño cajón y saqué el pañuelo que mi esposo me había dejado. Me lo llevé a los ojos. Las lágrimas corrían cálidas y saladas. No lloré en voz alta. Dejé que fluyeran como un río atravesando un campo seco. Afuera en el salón oí el arrastrar de una silla, el golpe de la puerta de un armario y el sonido de las pantuflas de Verónica sobre el suelo de baldosas. Luego silencio. La casa volvió a sumirse en esa quietud extraña, no la paz de antaño, sino la calma que precede a la tormenta. Miré mis manos manchadas por la edad con venas azules y uñas cortas. Las manos que habían criado a toda una familia ahora temblaban de miedo. Pero en ese temblor había algo más, una cuerda tensa, un hilo que me obligaba a erguirme. Comprendí que en ese momento, si me derrumbaba a la mañana siguiente, me llevarían como a una vaca al matadero. Si guardaba silencio, podría escuchar más, ver más, recordar más. Apagué la pequeña veladora que encendía cada noche por mi esposo. En la oscuridad, escuché mi propia respiración lenta y profunda. Abrí el cajón y saqué el cuaderno de pasta dura que usaba para anotar los gastos del mandado. Tomé un bolígrafo. La mano aún me temblaba y las letras salían torcidas, pero me esforcé por escribir. Fecha, hora. Héctor dijo, si se niega la falsificamos. Nadie se dará cuenta. Verónica dijo que le pedirá a un doctor que escriba deterioro cognitivo leve. Planean no darme mi medicina. Escribí cada palabra como si estuviera clavando un clavo en la madera. Sabía que quizás mañana mis manos temblarían más, que mi memoria fallaría aún más. Pero todavía tenía ojos para leer, un corazón para recordar y papel para mantener la verdad a salvo. Me recosté y me cubrí con la delgada cobija. Sobre el techo de lámina, el viento nocturno de Monclova o Monterrey, ya no recuerdo bien desde que me mudé, silbaba suavemente trayendo consigo el olor a polvo y a humedad. Recordé una noche lejana cuando Héctor era pequeño y tenía fiebre alta. Lo acuné por toda la habitación cantándole una canción de cuna. Se aferró a mi cuello con sus manitas y su respiración se fue calmando. Pensé que esas manos que se aferraban a mí siempre buscarían mi apoyo. Ahora esas mismas manos ponían las escrituras sobre la mesa, calculando mi firma como si fuera un simple trazo. Cerré los ojos. Antes de que el sueño me venciera, me susurré a mí misma, o quizás a mi esposo. Voy a guardar silencio. Voy a observar. No dejaré que nadie escriba mi vida por mí.
Y supe que a partir de ese momento, cada vaso de agua que bebiera, cada pastilla que tomara, cada palabra que escuchara, todo tendría un propósito. Escucharía, recordaría, esperaría. Porque esa noche en los susurros del salón había oído el borde de una conspiración. Y si algo aprendí después de más de 60 años como esposa madre y una mexicana común, es que el silencio en el momento adecuado puede ser más poderoso que un grito. Me giré hacia la pared. Estaba fría. Las lágrimas se habían secado. En un rincón el pañuelo de mi esposo yacía como una promesa de consuelo. Me tragué el dolor. Puse el cuaderno debajo de la almohada y tomé una decisión: guardar silencio para observar. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Los viejos solemos despertar cuando el cielo aún está gris, con el sonido del camión de la basura y el canto del gallo del vecino. Abrí el pequeño armario de madera en mi cuarto para tomar mi pastilla para la presión. El frasco de plástico blanco que siempre cerraba con fuerza, hoy tenía la tapa entreabierta floja, como si alguien la hubiera girado a medias. Conté con la yema de los dedos, faltaban varias pastillas. Parpadeé, un escalofrío recorriéndome la espalda. Me pregunté si las habría tomado la noche anterior y lo habría olvidado, pero el recuerdo era claro. Anoche me había acostado abrazando mi cuaderno sin tomar nada. Tomé un vaso de agua dispuesta a tragar la pastilla cuando Verónica abrió la puerta de golpe. Asomó la cabeza con una sonrisa que no era sonrisa. Otra vez se le olvidó tomarse la medicina, suegra. ¡Qué peligroso! Su voz era dulce como un tamal recién hecho, pero su mirada era fría como el hielo. Antes de que pudiera responder, la cabeza me dio vueltas. La vista se me nubló por un segundo, mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared húmeda. Verónica fingió alarma y corrió a sostenerme, pero al sentarme en la silla de metal, lanzó una mirada fugaz hacia la puerta del salón donde estaba Héctor. Una mirada tan fina como la hoja de un cuchillo. La comisura de sus labios se curvó ligeramente, pero lo vi. He vivido demasiado para no reconocer una sonrisa de satisfacción cuando es tan efímera. Héctor entró con una taza de café cuyo aroma intenso recordaba al del Oxxo de la esquina. Dijo en voz alta, como si quisiera que alguien más lo oyera: últimamente mi madre ha estado muy olvidadiza, ya ni se acuerda de cerrar la puerta con llave. Justo en ese momento, nuestra vecina doña Clara llegó. Solía traernos pan dulce todos los martes por la mañana. Se detuvo en el umbral escuchando la frase completa de Héctor, parpadeando con incomodidad. Quise explicarle, pero todavía estaba mareada y tenía la garganta seca como el papel. Verónica se adelantó rápidamente para saludarla. «Ay, doña Clara, ya ve mi suegra últimamente. El doctor dice que tiene un ligero deterioro cognitivo. Estamos muy preocupados». Ligero deterioro cognitivo. Escuché cada palabra caer al suelo y rodar por las grietas de las baldosas. Clara sonrió con pena y dejó la bolsa de pan sobre la mesa. «Doña Mercedes». «¿Cómo se siente yo?» «Estoy bien», dije lentamente, tratando de que mi voz sonara firme. «Supongo que me levanté demasiado rápido». Héctor fingió un suspiro, dejó caer los hombros y dijo con el tono de un hijo devoto: «En un escenario, voy a cambiar la cerradura». Anoche, cuando llegué a la puerta de atrás, estaba sin el cerrojo. Yo sabía que la noche anterior había puesto el cerrojo. Recordaba perfectamente el sonido del metal rozando al deslizarse. Pero entendí que aquí no se contaban historias para encontrar la verdad. Estaban construyendo otra historia, una en la que yo me convertía en la viejita que ya no razona. Después de que Clara se fue, Verónica subió a su habitación para hacer una llamada. Escuché el golpeteo de sus tacones en la escalera, toc-toc, rítmico como un metrónomo.
Me quedé quieta tratando de escuchar a través de la puerta entreabierta. Su voz, amplificada por el altavoz del teléfono, llegó con claridad. Vivir con una anciana senil es agotador. Le repites las cosas y no se acuerda de nada. La próxima semana la voy a internar en un asilo para que descansemos. Si lo del IMSS es un lío, mejor buscar uno privado. Cuesta un poco más, pero nos quitamos de problemas. Cerré los ojos. Sentí como si alguien estuviera borrando mi nombre de un documento familiar, con frases dichas al aire. Escuché la voz de otra mujer en el teléfono riendo, y luego Verónica bajó la voz. Sí, él es muy blando, en cuanto la ve llorar se quiebra. Pero ya lo tengo todo planeado. Ya lo tengo todo planeado. Repetí en voz baja como si me tragara una píldora amarga. De repente recordé las veces que había olvidado dónde dejé mis lentes, las tardes en que mi mano buscaba la perilla equivocada entre la cocina y el porche, y los momentos en que me quedaba parada en medio de la casa, tratando de recordar el nombre de un objeto. La vejez tiene esos pequeños vacíos, y la conciencia de los jóvenes debería ser el dique que evita que esos vacíos te ahoguen. Pero aquí estaban rompiendo ese dique a propósito. Camila llamó a la puerta del cuarto y asomó la cabeza. Miró a su alrededor y me vio sentada erguida en la silla con el frasco de pastillas en la mano. Se sentó en el borde de la cama y susurró. «Abuela, ¿de verdad estás enferma? Mi mamá dice que se te olvidan las cosas». Puse mi mano sobre la suya sintiendo su calor y un ligero temblor. 17 años con los mismos ojos cafés de su madre, pero con una dulzura que recordaba cuando era niña, y me acompañaba al mercado contándome los limones y los chiles. Respondí lentamente, dejando que cada palabra cayera con suavidad. No creas todo lo que dicen los adultos, mi amor. A veces los adultos dicen lo que les conviene. Camila se mordió el labio. Tengo miedo. Todos dicen cosas diferentes. Papá dice que olvidaste cerrar la puerta. Mamá dice que no te acuerdas de comer. No sé a quién creerle. Cree lo que ves todos los días, le dije. Ves que tu abuela cocina sola, limpia sola y se acuerda de cambiar el agua de tus rosas. Cree en lo que ves. Asintió y miró el frasco de pastillas. Me dio un codazo suave. Deja que te las cuente otra vez, abuela. A veces confundes las blancas con las azules. Sonreí y dejé que las vaciara en su mano para contarlas. Contó rápidamente y luego se detuvo. Faltan varias, abuela. Sí, eso mismo noté esta mañana. Me miró y algo brilló en sus ojos como un pensamiento que intentaba brotar sin tener suficiente tierra. Le acaricié el pelo. No te preocupes. Le pediré al doctor que me recete más. Se levantó y me abrazó. El abrazo de una joven de 17 años, torpe y sincero. Cuando se fue me quedé sentada un largo rato escuchando el televisor del salón, con las noticias de la mañana, la voz del presentador leyendo lentamente los accidentes, el precio de la gasolina, el clima caluroso. Durante un comercial, Verónica asomó la cabeza y sonrió con disimulo. Acuérdese de tomarse la medicina, suegra. No nos vaya a preocupar. La miré directamente a los ojos. Recuerdo más de lo que la gente cree, mi nuera. Se sobresaltó un poco, luego soltó una risita y se fue. Abrí un cajón debajo de la cama y saqué una vieja bolsa de tela. Decidí que necesitaba salir un rato. No para huir, sino para pensar en un ambiente diferente, donde no hubiera olor a perfume ni risas burlonas. Me puse un sombrero, mi suéter desgastado, y caminé hasta la tiendita de la esquina. Por el camino observé a las mujeres empujando carritos de pan, al joven en moto repartiendo garrafones de agua al anciano, vendiendo billetes de lotería. Cada uno tenía su propia historia. Me dije a mí misma, a partir de ahora,
Mi historia tendrá páginas que debo escribir con mucho cuidado. Entré en la pequeña papelería junto a la farmacia. La campanilla de la puerta sonó. «Buenos días, señora», saludó la joven dependienta. «Buenos días, mija. Deme un cuaderno de pasta dura de hojas gruesas y una buena pluma». Me mostró varios modelos. Elegí un cuaderno de cubierta marrón, con hojas de raya de un tamaño que podía guardar fácilmente en un cajón sin que nadie lo notara. Pagué con unos billetes de peso bien doblados, lo guardé en mi bolsa y luego fui a la farmacia a pedir otra caja de mi medicina para la presión. La farmacéutica negó con la cabeza. «Necesita receta, señora». «Entiendo», asentí. «Volveré con ella». De regreso el viento del mediodía me levantaba polvo en los ojos. Sentí que mis pasos eran más lentos pero más firmes. Sabía que a partir de ahora cada día tendría un propósito. Cada acción de ellos buscaba una cosa: convertirme en una anciana senil. Cada acción mía también debía tener un propósito: aferrarme a la verdad. Al llegar a casa fui directamente a mi cuarto y cerré la puerta. Extendí el cuaderno sobre la mesa y respiré hondo. En la primera página escribí la fecha con letras grandes. Debajo anoté meticulosamente como si estuviera cosiendo una costura recta. Mañana la tapa del frasco de medicinas abierta, faltan pastillas. Verónica dice: «Otra vez se le olvidó tomarse la medicina, qué peligroso». Me siento mareada. Verónica me ayuda, mira a Héctor y sonríe. Delante de doña Clara, Héctor dice en voz alta: «Mi madre ha estado muy olvidadiza, ya ni se acuerda de cerrar la puerta». Verónica llama a una amiga. Vivir con una anciana senil es agotador. Camila pregunta: «¿De verdad estás enferma?». Le digo: «No creas todo». Dejé la pluma y escuché los latidos de mi corazón, ahora firmes. Escondí el cuaderno debajo de una pila de paños viejos y lo cubrí con una chaqueta. Me senté erguida mirando por la rendija de la puerta por donde la luz del mediodía dibujaba finas rayas en el suelo. Sabía que en esta casa había gente esperando a que tropezara para empujarme, pero también sabía que en esta casa todavía había cosas de mi lado. La luz que se colaba por cada rincón, el reloj que contaba el tiempo con honestidad y la paciencia de una madre que había aprendido a callar en el momento justo. Puse la mano sobre el cuaderno y susurré como hablándome a mí misma: «Ellos tienen su historia. Esta es la mía. Y estoy dispuesta a escribirla línea por línea, día a día, hasta que llegue el momento de sacarla a la luz». Esa mañana fui al mercado como todos los días. Los viejos vivimos de rutinas y el mercado matutino ha sido parte de mí. Desde joven el olor a cilantro, a jitomates maduros, el sonido rítmico del cuchillo picando carne, los gritos de las vendedoras. Llevaba mi vieja bolsa de tela, pasé por el puesto de frutas, compré unos aguacates, unos chiles serranos y un manojo de cebollitas. A pesar de ser temprano, el sol ya picaba. El viento de la avenida traía consigo olor a polvo y a pan dulce recién horneado de la panadería de la esquina. Estaba pagando los limones cuando alguien me llamó. «Mercedes». «¿Es usted doña Mercedes?». Me di la vuelta. Frente a mí estaba Beatriz. Cara redonda, cabello ligeramente ondulado y los labios pintados de rojo como en su juventud. La reconocí de inmediato. Beatriz era una vieja amiga de Verónica de la universidad. Formaban un grupo de 4 que solía tomarse fotos junto a la fuente de la biblioteca. La había visto un par de veces cuando Verónica visitaba mi casa al principio de su relación con Héctor. «Cielos, cuánto tiempo», dije un poco sorprendida. «¿Cómo estás, Beatriz?». «Bien». «Veo que sigue viniendo al mercado temprano como antes», sonrió echando un vistazo a mi bolsa. La reconocí de inmediato.
Sigue con el mismo peinado. Sí, este peinado no se enreda y es fácil de lavar. Respondí y luego dudé. Y Verónica, ella... ¿Cómo ha estado? Beatriz se encogió de hombros y su sonrisa se tiñó de incomodidad. Miró a su alrededor, un gesto típico de quien sabe algo que no debería decir en voz alta, y me acercó al puesto de jitomates bajando la voz. Pues si me pregunta a mí... En la universidad Verónica era muy conocida. Hubo un tiempo en que andaba loca por un muchacho rico. Todo el mundo lo sabía. Luego, de repente, desapareció casi medio año. Dijo que se tomaba un semestre sabático, pero el rumor era que estaba embarazada y lo ocultó. Me quedé como si me hubieran golpeado en el pecho. Sus palabras cayeron como un peso muerto. Me sujeté al borde del puesto. Mis uñas se clavaron en la madera. Beatriz pensó que me sentía mal y me tomó del brazo. ¿Está bien? El sol está muy fuerte hoy. No, estoy bien. Solo un poco mareada, tragué saliva. Dices que eran rumores. ¿Y después? Después regresó a clases como si nada. Empezó a subir fotos con otro hombre, también rico. No sé mucho más. Mis amigas del grupo decían, pero bueno, son cosas del pasado. No les haga caso. Asentí, pero en mi cabeza un hilo se tensaba. Desapareció casi medio año. Embarazada y lo ocultó. Recordé el rostro de Camila, tenía los ojos verdes de un verde como el agua de un lago profundo en un día nublado, que brillaban cuando sonreía. Ni en mi familia, ni en la de mi esposo, ni en la de Verónica nadie tenía esos ojos. Desde que Camila creció, mucha gente bromeaba, «Tu nieta es güerita». Yo solo sonreía pensando que era un regalo extraño del cielo. Ahora las palabras de Beatriz regresaban como una navaja, que lo destapaba todo. Quizás no era un regalo extraño. Compré un manojo de perejil para alargar la conversación, pero Beatriz tenía prisa por volver con su hijo pequeño y se despidió rápidamente. Antes de irse, me miró una vez más. Solo es un comentario, no lo vaya a repetir. Todos tenemos un pasado. Cuídese mucho. Sí, gracias, respondí con voz ronca. Me quedé parada en medio del mercado con la gente, yendo y viniendo a mi alrededor, como un río. Las vendedoras me ofrecían amablemente, ¿no se lleva unas tortillitas recién hechas, señora? Negué con la cabeza. Tenía que volver. Necesitaba sentarme, respirar y ordenar los recuerdos que había guardado en el último cajón de mi mente. El camino del mercado a casa pasaba por la vieja zapatería, un mural de la Virgen de Guadalupe y el viejo árbol junto a la parada del autobús. El sol del mediodía golpeaba los techos de lámina. Caminé despacio, con cuidado, como si el suelo de repente tuviera agujeros invisibles. Al cruzar la reja miré hacia el porche. La vieja silla de madera de mi esposo seguía allí abandonada. Apreté mi bolsa, empujé la puerta y fui directo a la cocina. Abrí el grifo y me lavé las manos durante un buen rato, dejando que el agua fría corriera por mis muñecas para despejarme. Luego me sequé con un paño limpio y puse las compras sobre la mesa: aguacates, chiles, cebollas, limones, jitomates rojos. Me senté y metí la mano en el bolsillo de mi delantal sacando unas fotos viejas que guardaba en un sobre. Una era de Héctor de niño, con ojos grandes, piel morena y cabello negro y espeso. Otra era de la boda de su madre, con sus ojos café oscuro mirando directamente a la cámara. Y luego pensé en los ojos verdes de Camila. Era extraño. De repente me sentí como si estuviera resolviendo un simple problema de genética de la escuela, pero la respuesta se torcía como un río, después de una inundación. Seguí buscando en mi memoria. El día que nació Camila, Verónica no me dejó acercarme.
Dijo que era por razones de salud. El hospital estaba lleno, los doctores no querían visitas. Me quedé en el pasillo blanco escuchando las voces de las enfermeras, el olor penetrante a desinfectante, con el corazón en un puño. Le pregunté a Héctor si necesitaba algo, y me dijo: «Vete a descansar, mamá. Vuelve mañana». Al día siguiente, cuando volví, la bebé ya estaba en su cuna envuelta en una manta con los ojos cerrados. Me dejaron cargarla solo 5 minutos. Verónica estaba de espaldas mirando a la pared y dijo que tenía mucho dolor y no quería hablar. Pensé que todas las mujeres se sienten así después de dar a luz, así que no le di importancia. Después, cada vez que sacaba el tema del embarazo, Héctor lo evitaba. Una vez, mientras tomábamos un café con leche, dijo como si se le escapara: «¿No te parece raro, mamá, que Verónica dejara la universidad un semestre entero?» Luego se detuvo y sonrió débilmente. «Supongo que fue por el estrés de los estudios». «¿Y tú dónde estabas en ese entonces?», le pregunté. «Yo estaba trabajando tiempo extra, casi no nos veíamos». Y eso fue todo. No dijo más. En cuanto a Verónica, cada vez que mencionaba esa época cambiaba de tema de inmediato: un vestido en oferta, un nuevo trabajo, una promoción en el supermercado. Todas esas pequeñas piezas juntas formaban una colcha de retazos, como las que yo solía coser. Cada trozo de tela era un dato, y al unirlos, la imagen comenzaba a tomar forma. Me pregunté si lo que dijo Beatriz era cierto, y si el tiempo que desapareció coincidía con un embarazo. Entonces, Camila, la niña que amaba como a mi propia sangre, podría no ser mi nieta biológica. Al pensar en eso, un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor de la cocina. La tarde llegó rápido. La casa estaba en silencio porque Verónica había llevado a Camila a clases de regularización, y Héctor había salido diciendo que tenía una cita con un cliente. Aproveché para salir al patio a regar mis macetas de albahaca. El aroma de las hojas mojadas era refrescante. El agua salpicaba mis pies, fría y agradable. De repente recordé otro pequeño detalle: cuando Camila tenía unos 3 años, tuvo un poco de fiebre. La tomé en brazos y ella abrió los ojos y me miró fijamente durante un largo rato. Sus ojos verdes se clavaron en los míos como si quisiera preguntar algo que aún no sabía decir. En ese momento solo pensé: «Qué hermosa es mi nieta». Ahora esa mirada me parecía la de alguien que no era Héctor. Al anochecer, cuando las luces de la calle se encendieron, proyectando un resplandor dorado a través de las cortinas, escuché el cerrojo de la puerta. Verónica y Camila habían vuelto. Camila me saludó, me contó que en clase de arte les habían pedido hacer un retrato y que había dibujado a su compañera de al lado, y la maestra le había dicho que sus ojos eran hermosos como los de un gato. Sonreí. Me senté cerca de ella mientras sacaba sus libros con el pelo recogido en un moño suelto, sus muñecas delgadas, los trazos de lápiz moviéndose rápidamente sobre el papel. La observé mientras tomaba notas, levantando la vista de vez en cuando para preguntarme el significado de una palabra en inglés. Le respondí lo justo sin revelar la tormenta que se agitaba dentro de mí. Fue entonces cuando me fijé. Tenía un pequeño lunar debajo del rabillo del ojo izquierdo, idéntico al que recordaba haber visto en el rostro de... ¿Quién? Rebusqué en mi memoria. Y entonces lo recordé en las fotos de la boda de la familia de Verónica. Había un hombre alto de pelo castaño y ojos verdes sonriendo radiante, junto al padre de la novia. Un pariente lejano por parte de su madre. En su momento, no le presté atención. Ahora ese lunar brillaba en mi memoria como una pista dejada al azar. «Abuela», dijo Camila levantando la vista, «mañana tengo una exposición. ¿Te la puedo leer para practicar?» «Claro, mi amor, léela», dije con voz suave.
Leyó tropezando con algunas palabras, pero esforzándose. Escuché con atención. Entre las frases sobre historia y geografía sentí que se colaban las palabras de mi propia vida. Desapareció. Embarazo. Ocultó. No quería cargar a una niña a punto de convertirse en mujer con las sospechas de los adultos. Solo la miré el tiempo suficiente para grabar su rostro en mi corazón. Sin importar quién fuera su padre biológico, ella seguía siendo la niña que me había llamado abuela, desde su primera palabra. Cuando se fue a dormir me quedé en la cocina apagando la mayoría de las luces. Dejé solo una pequeña lámpara encendida sobre la barra. Abrí mi cuaderno marrón y escribí lentamente. Me encontré a Beatriz en el mercado. Dijo Verónica andaba con un hombre rico. Desapareció casi medio año, se rumoreaba que estaba embarazada y lo ocultó. Recuerdo los ojos verdes de Camila, no se parecen a los de nadie en la familia. El día que nació Verónica me mantuvo alejada diciendo que era por su salud. Héctor una vez lo mencionó, pero luego se calló. Hice una pausa. Pensé un momento y añadí: ¿y si Camila no es de nuestra sangre? Dejé la pluma, me recosté en la silla y miré la lámpara cuya luz parpadeaba con la corriente de aire. Una idea cruzó mi mente, pequeña como el chispazo de un interruptor, pero suficiente para iluminar el camino. Los susurros de la noche anterior sobre las escrituras, sobre el deterioro cognitivo leve, sobre el asilo de repente tenían una grieta. Y esa grieta se llamaba la verdad sobre Camila. No para hacerle daño y mucho menos para humillar a nadie en público, sino para que yo, una madre acorralada, tuviera la llave para escapar. Cerré el cuaderno y lo puse debajo de un paño de cocina. Toqué la superficie fría de la mesa y una extraña calma me invadió. Escuché la voz de Verónica en el piso de arriba llamando a Héctor. Escuché el agua corriendo en el baño, el suave movimiento de Camila en su cama. Cerré los ojos y susurré en mi interior como si le hablara a mi esposo. ¿Ves? Ya no solo siento dolor, ahora veo una salida. Y en ese instante, lo supe, esta podría ser la llave para darle la vuelta a todo. Desde que me encontré a Beatriz en el mercado, mi mente era como una máquina de coser, uniendo retazos de tela sueltos en una sola colcha. Entendí que si solo usaba mis palabras perdería de inmediato. A mi edad, la palabra de una anciana siempre se compara con documentos y doctores. Así que necesitaba pruebas. Pruebas que no pudieran mentir. Al mediodía, cuando la casa estaba vacía, Héctor había salido a ver a un cliente. Verónica había llevado a Camila a su clase de dibujo en tren en mi antigua habitación. En la repisa aún estaba el marco de fotos negro, de mi 30º aniversario de bodas. Mi esposo estaba sentado en la silla de madera y yo de pie detrás con las manos en sus hombros. Cada vez que miraba esa foto escuchaba sus palabras de aquel día. La casa guarda el corazón, pero es la gente de adentro la que se cuida mutuamente. Acaricié el borde del marco. Los tornillos estaban flojos. Los aflojé un poco más, deslicé la parte trasera y saqué de un cajón secreto la minicámara que había comprado hacía tiempo en una tienda de electrónica con doña Clara. En ese entonces solo pensaba en grabar cómo florecían mis macetas de albahaca. ¿Quién iba a decir que hoy se convertiría en mi segundo par de ojos? Coloqué la cámara en una esquina superior, ajustando la lente para que asomara por un agujero no más grande que la cabeza de un alfiler. La puse en modo de grabación automática, conecté una batería externa y volví a colocar el marco en su sitio, inclinándolo ligeramente como de costumbre. Me alejé para observar, nadie sospecharía nada. Limpié el polvo del cristal con el borde de mi blusa y me dije: listo, viejo. Tomo prestada nuestra foto para guardar la verdad. Por la tarde el sol se filtraba por la ventana dibujando rayas doradas en el suelo. Verónica llegó primero.
Yo estaba en la cocina fingiendo buscar una receta de sopa de fideo en mi teléfono, pero con los oídos atentos al salón. El toc-toc de sus tacones resonó en las baldosas y se detuvo junto al buró. El cajón se abrió con fuerza seguido del crujido de papeles. Eché un vistazo rápido por la rendija de la puerta. Verónica estaba inclinada revolviendo el cajón tan apurada como un gato buscando algo. La cámara en el marco de fotos apuntaba directamente a su espalda. Volví a la cocina fingiendo golpear una olla, pero el corazón me latía como un tambor en una fiesta. ¿Dónde estarán las escrituras?, murmuró impaciente. Debí guardarlas en algún lugar. Escuché el arrastrar de carpetas, el golpe de un sobre contra la mesa. Unos segundos después, un suspiro de alivio. Verónica cerró el cajón y se acercó al gran espejo que colgaba junto a la licorera. Vi su reflejo, el pelo ondulado, los labios rojos, sus dedos, abriendo mi pequeño joyero. Era una caja que mi esposo me había regalado hacía años y que yo también había guardado bien. No la abrió con las manos, sino que usó una uña para forzar la cerradura con una habilidad sorprendente. Se probó mis aretes de perlas favoritos mirándose de un lado a otro, inclinando el cuello. Luego abrió un compartimento secreto y sacó la delgada pulsera de oro con mi nombre grabado. Se la puso y soltó una risa, una sonrisa de triunfo que se deslizó por el espejo. Todo esto será mío. La palabra mío sonó redonda y cayó al suelo con un eco metálico. Apreté el mango de la olla. Los objetos también tienen memoria. La pulsera recordaba mi muñeca, los aretes, mis lóbulos, pero la persona que los llevaba ahora solo veía un botín. Se oyó el cerrojo de la puerta. Héctor había vuelto con un olor a perfume barato de hombre, mezclado con polvo de la calle. Arrojó las llaves sobre la mesa. ¿Llamó a alguien? No. Ya las encontré, dijo Verónica levantando el sobre con las escrituras como si fuera una bandera. Mañana estará todo listo, siempre y cuando... El teléfono de Héctor vibró. Salió al porche, se apoyó en una columna y bajó la voz, pero no lo suficiente como para que no se oyera a través de las delgadas paredes. No te preocupes, en cuanto venda la casa de mi mamá, te pago toda la deuda. No le digas a nadie. ¿Oíste? Sí. Sí. Nos vemos en la noche en el lugar de siempre. Cerré los ojos. La cámara en el marco estaba grabando todo el rostro de Verónica en el espejo, sus dedos acariciando la pulsera y la voz de Héctor en el pasillo. Vi la imagen de una soga apretándose lentamente alrededor del cuello de esta casa y al otro extremo unas cifras de deudas que él no tenía el valor de enfrentar. Al anochecer, antes de la cena, Verónica volvió a sentarse frente al espejo. Se quitó los aretes, los guardó en el joyero, pero no la pulsera. Giró la muñeca admirándola y susurró para sí misma como un mantra. Ya falta poco. Pronto todo estará en orden. Justo en ese momento el teléfono de Héctor sonó de nuevo. Puso el altavoz, una mala costumbre que no sé de quién aprendió. La voz al otro lado era ronca y arrastraba las palabras. No te atrases más, me debes 3 pagos. Esta noche en la calle Ocampo, en la cantina de siempre. Trae algo de valor. Si no, ya sabes lo que pasa. Ahí estaré, señor. Tranquilo, dijo Héctor tratando de mantener la calma. Tengo las escrituras de la casa. Solo necesito que mi mamá firme... No me interesan tus excusas. Llega a tiempo. La llamada se cortó. La casa se quedó en silencio por un instante y luego se llenó de nuevo con un aire de ansiedad. Escuché a Héctor golpear suavemente la mesa y a Verónica decir entre dientes: ¿Ves? No podemos esperar más. Hay que cerrarlo. Lo sé. Mañana la llevo. No dejes que hable mucho.
Solo dale la pluma y señálale dónde firmar. Yo me encargo del resto. Me apoyé en la pared, sintiéndome como una sombra de mí misma, delgada y resistente. Fui a la cocina y serví la sopa en silencio. No dije nada durante la cena. Comí a cucharadas pequeñas escuchando el tintineo del metal contra el plato. Camila estaba sentada frente a mí, mirando alternativamente a su padre y a su madre, y luego a mí. Ella ya escuchaba más de lo que ellos creían. Esa noche, cuando todos se habían dispersado, Verónica a su habitación, Héctor a cambiarse para salir. Camila llamó suavemente a la puerta de mi cuarto. La abrió un poco y asomó la cabeza. «Abuela, ¿por qué mis papás se pelean tanto? Me da mucho miedo». Le hice una seña para que entrara. El cuarto era estrecho, apenas cabían una cama de metal, una silla de plástico y una vieja repisa. Pero cuando se sentó a mi lado el espacio pareció ampliarse. La abracé y sentí sus hombros más delgados de lo que pensaba. Su corazón latía deprisa. Recordé que cuando tenía 3 años me abrazaba así cuando había una tormenta, diciendo: «Tengo miedo de que los truenos muerdan la casa». Hoy tenía miedo de las voces humanas. «Duérmete ya. Mañana tienes tu clase de dibujo». «¿Puedes dormir conmigo, abuela?», preguntó en voz baja, con una voz atrapada entre querer ser adulta y querer ser una niña. «Aquí estoy». «No me voy a ir a ningún lado», le dije acariciándole el pelo. Se me calentaron los ojos. Me giré hacia la pared para tragarme las lágrimas para que no me viera. Una niña no debería aprender a soportar el dolor escuchando a sus padres negociar su futuro a espaldas de su abuela. Cuando se durmió, acomodé suavemente su cabeza en la delgada almohada. Apagué la luz dejando solo el brillo de una pequeña linterna debajo de la cama que proyectaba una luz tenue como una estrella lejana. Abrí la puerta con cuidado y miré hacia el salón. El marco de fotos en la repisa estaba en silencio, pero en ese silencio un pequeño punto verde parpadeaba la luz indicadora de la cámara, como el ojo de la noche. Salí y me acerqué fingiendo enderezar el marco. Mis dedos tocaron la madera fría. «Ya lo vi», parecía decir el marco. «Ya lo guardé». Escuché los pasos de Héctor en el patio, el sonido de la reja al cerrarse y el motor de un coche arrancando en dirección a la calle Ocampo. Me quedé quieta un momento más y luego volví a mi cuarto cerrando la puerta. Me senté junto a Camila escuchando su respiración acompasada. Miré mis manos manchadas con venas azules y uñas cortas. Las manos que habían barrido tantos suelos, cocinado tantas ollas de sopa y firmado tantas boletas escolares para mi hijo. Ahora esas manos se enfrentaban a una tarea diferente. No se trataba de firmar algo, sino de guardar algo, la verdad. Miré de nuevo hacia el marco de fotos y vi el punto verde parpadeante, reflejado débilmente en el cristal. Dije en voz muy baja, como para mí misma: «Si quieren destruirme, usaré la verdad para destruirlos a ellos». En mi mente, una decisión se formó con la claridad de una carretera recién pavimentada bajo el sol del mediodía. Una prueba de ADN. No para herir a Camila, sino para detener el torbellino de mentiras que asfixiaba esta casa. Puse la mano sobre el cuaderno marrón, debajo de mi almohada, y añadí una línea. La cámara grabó a Verónica revolviendo las escrituras, probándose la pulsera y diciendo: «Todo esto será mío». Héctor llamando para encontrarse con el prestamista diciendo: «En cuanto venda la casa de mi mamá». Dejé la pluma y soplé suavemente para secar la tinta. Afuera el viento nocturno susurraba entre los árboles. Cerré los ojos sabiendo que mañana daría el siguiente paso. Sin ruido. Sin prisa, solo una anciana caminando despacio pero en línea recta. A la mañana siguiente, me levanté aún más temprano como todos los viejos de este barrio.
El sonido del vendedor de tamales pasando lentamente por la calle, pregonando con voz ronca, «tamales oaxaqueños», me dejó un vacío en el estómago. Doblé la cobija, me lavé la cara y caminé en silencio por el pasillo. La puerta del cuarto de Camila estaba entreabierta y un rayo de sol matutino dibujaba una delgada línea en el suelo. Me detuve en el umbral y llamé suavemente. «Pasa, abuela», dijo Camila, levantando la vista con una sonrisa cansada después de una noche de sueño ligero. «Vengo por el peine, el mío está muy enredado», dije como si nada. «Está en el escritorio, abuela», respondió volviendo a su cuaderno de dibujo. Me acerqué lentamente, mis dedos rozando la superficie fría del escritorio. El peine de plástico estaba junto a un bote de lápices y una goma de borrar manchada de grafito. Vi varios cabellos largos y castaños enredados en él. Dándole la espalda para ocultar mi mirada, tiré suavemente. Un cabello, 2. Los metí en el bolsillo de mi delantal y subí la cremalleras hasta el pecho. Era un acto pequeño, pero mis manos temblaban igual que cuando era joven, y le escondí a mi esposo dinero del mandado para comprarle zapatos nuevos a mi hijo. Le sonreí a Camila y fui a la cocina. Preparé un café aguado y sostuve la vieja taza de cerámica para calmar el temblor. Cuando Verónica bajó, su perfume llegó antes que ella. Me miró de reojo. «Hoy no salga mucho al sol, suegra. Se le olvidan las cosas muy fácil». «Sé lo que hago», respondí, sin apartar la vista de la estufa. Vertí el café en un termo, metí los cabellos en un sobre blanco y escribí rápidamente una M, con tinta azul, una señal que solo yo entendería. Esperé a que salieran de casa. Verónica llevó a Camila a la escuela y Héctor dijo que iba a ver a un socio. Cerré la puerta con llave, escondí el sobre en el fondo de mi bolsa de tela y tomé un autobús hacia un laboratorio privado en un pequeño centro comercial. La fiesta. La habitación era fría y olía a cesa, a desinfectante. La joven recepcionista con las uñas pintadas de plateado preguntó: «Señora, ¿qué tipo de prueba necesita?» «Una prueba de ADN de paternidad, pero solo entregaré la muestra de la niña y del presunto padre». «Sería una comparación indirecta», dije lentamente, enfatizando cada palabra. Me miró, asintió y me entregó un formulario. «Tenemos el paquete de prueba informativa. El resultado se entrega en un sobre cerrado y usted lo recoge personalmente. Firme aquí y anote su número de teléfono. Ponga la muestra de cabello en este tubo». Con unas pinzas coloqué los cabellos en el pequeño tubo de plástico. Mis manos estaban más firmes que por la mañana. Después de firmar, sentí que había envejecido varios años. «¿Cuánto tardan los resultados?», pregunté. «Hoy mismo o mañana por la mañana, dependiendo de la carga de trabajo». «Le llamaremos», dijo con voz monótona. Asentí y pagué con los billetes de peso que llevaba enrollados en un pañuelo. Afuera el sol del mediodía me deslumbró. Me quedé bajo un toldo preguntándome: ¿estoy haciendo lo correcto? Luego pensé en la conspiración del deterioro cognitivo leve, del asilo en el parpadeo de la cámara la noche anterior. Suspiré. Hay cosas que si nadie las dice, la verdad muere en silencio. Regresé a casa antes de la comida. Héctor ya estaba allí sentado en una silla, dándole vueltas a la llave del coche. Miraba el reloj constantemente. Verónica caminaba de un lado a otro, con la voz cortante. «Si no vendemos la casa pronto, esos prestamistas vendrán a tirar la puerta». Héctor golpeó la mesa tratando de mantener la voz baja. «Ya lo sé, pero no puedo obligarla a firmar si está tan lúcida». «Deja de ablandarte», lo interrumpió Verónica con fuego en los ojos. Y entonces se le escapó tan rápido como una aguja pinchando un globo:
No creas que ella Camila es una copia tuya. El aire se congeló. Héctor levantó la cabeza de golpe frunciendo el ceño. ¿Qué dijiste? No... Quise decir que no es una copia tuya en el sentido de que no es tan terca como tú, se corrigió Verónica, dándose la vuelta para servirse un vaso de agua. Vi que le temblaba ligeramente la mano. Yo estaba de pie detrás de la barra de la cocina con las manos apoyadas en la superficie, y el corazón me dio un vuelco. Esa frase dicha sin pensar era como una flecha directa a la pregunta que crecía en mi mente. No intervine. Eché más agua a la sopa removiendo el sonido de la cuchara contra el metal, marcando el ritmo para calmarme. Camila llegó, se quitó la mochila y entró en la casa con la ligereza de un gato. Me sonrió, saludó y dejó su cuaderno de dibujo sobre la mesa. Verónica la vio, inclinó la cabeza y dijo lo suficientemente alto para que yo la oyera: no te acerques tanto a tu abuela. Ya no está bien de la cabeza. Hazle caso a tu madre y ya. Camila se quedó quieta parpadeando. Me miró como preguntando: ¿a quién le creo? Solo asentí levemente mirándola a los ojos. No quería que cargara con más problemas de adultos. La comida transcurrió con pocas palabras. Héctor apenas comió, mirando constantemente hacia la puerta. Verónica no soltaba el teléfono cubriendo la pantalla cada vez que yo pasaba cerca. Lavé los platos, los guardé y limpié la vieja mesa de madera. Cada movimiento era una forma de evitar desmoronarme. Por la tarde mi teléfono vibró. Un número desconocido. Señora Mercedes. Hablamos del laboratorio. Sus resultados están listos. Puede pasar a recogerlos hoy antes de las 6. Gracias. Voy para allá. Me puse mi suéter y grité: voy a la tienda a comprar azúcar. Nadie respondió. Estaban absortos en su propio mundo. Salí de casa caminando más rápido de lo habitual. En el laboratorio la recepcionista me entregó un sobre grueso sellado y con un timbre de tinta azul. Lo tomé sintiendo su peso como si sostuviera un trozo de vida. No lo abrí de inmediato. Fui a un pequeño parque junto a la iglesia y me senté en una banca de color verde con la pintura desconchada. Unos niños andaban en bicicleta, ancianos como yo paseaban por la acera y algunos jóvenes hacían ejercicio con audífonos. Respiré hondo y tiré del borde del sobre. El papel se rasgó con un sonido seco. Abrí el expediente y recorrí con la vista las líneas impresas llenas de términos técnicos y fríos. Busqué la conclusión en negrita: la paternidad del señor H en relación con C. Queda excluida. Probabilidad de paternidad 0.0%. Lo leí 2-3 veces. Los ceros eran como pequeños agujeros negros que me robaban el aliento. El olor a desinfectante del laboratorio parecía impregnado en el papel. Dejé caer las manos sobre mis rodillas y el documento tembló al ritmo de mi corazón. Una parte de mí se derrumbó. No por la sangre, sino porque vi el rostro del hijo en el que había depositado tantas esperanzas y que ahora tendría que escuchar una verdad que destrozaría todo lo que creía. Cerré los ojos. En la oscuridad detrás de mis párpados vi a Camila de niña corriendo a mis brazos, con el pelo alborotado y riendo. Escuché su voz llamándome abuela, tan claramente como si fuera ayer. Entendí que no estaba allí para juzgar a una niña, sino para luchar contra las mentiras de los adultos. Ese papel en mis manos no cambiaba sus abrazos ni el color de los cabellos que dejaba en el escritorio cada mañana. Pero ese papel podía abrir otra puerta, la de aquellos que conspiraban para arrinconarme. Doblé el informe, lo metí de nuevo en el sobre y lo cerré bien. En lugar de volver a casa, rodeé la iglesia y entré a encender una pequeña veladora ante la imagen de la Virgen.
No pedí ganar o perder. Pedí tener la mente lo suficientemente clara y el corazón lo suficientemente blando para no herir a Camila. Y también pedí por Héctor, mi hijo, para que incluso después de escuchar esta verdad, todavía encontrara un lugar donde volver a ser una persona decente. Llegué a casa al atardecer. La casa estaba en silencio. Verónica hablaba por teléfono en su habitación con la puerta cerrada. Héctor estaba en el porche mirando a la calle, con la expresión de alguien perdido. Camila estaba sentada en la mesa del comedor, dibujando un árbol con muchas ramas. Dejé mi bolsa en una silla y miré a mi alrededor. Nadie me preguntó si había comprado el azúcar. Abrí un armario, saqué una vieja lata de galletas, metí el sobre dentro y la empujé al fondo cubriéndola con paños de cocina doblados. Esa noche la cena pasó entre cucharadas silenciosas. Héctor habló poco. Verónica seguía repitiendo: «Mañana tenemos que ver al doctor». Me miró con unos ojos que ya lo tenían todo calculado. Miré mis manos, mis manchas, mis venas azules. Pensé en el cuchillo en mi mano, no uno de acero sino un sobre grueso. No lo usarías a la ligera. Lo guardaría como mi última prueba. Tarde en la noche en mi cuarto, saqué el cuaderno marrón. Escribí: recibí los resultados del ADN. Conclusión: paternidad excluida. Siento. Me duele el corazón por mi hijo y siento pena por Camila. Decisión: mantenerlo en secreto. Solo lo usaré si es necesario para protegerme de la conspiración y para proteger la paz de mi nieta. Dejé la pluma y me apoyé en la pared. Afuera el viento nocturno silbaba sobre el techo de lámina. Cerré los ojos y escuché mi respiración calmarse. Supe que a partir de ese momento, la historia había pasado a una nueva página. Pero esta nueva página la escribiría yo, no dejaría que nadie más lo hiciera. Y el cuchillo que tenía el informe de ADN lo escondería bajo la manga esperando el momento adecuado para sacarlo. No para derramar sangre inútilmente, no para herir a ninguna niña. Solo para detener a los adultos que habían olvidado el juramento que le hicieron a su propia conciencia. A la mañana siguiente, me puse mis zapatos planos y gastados, envolví el sobre del ADN en un pañuelo y llamé a un viejo taxi. Fui al despacho de don Ricardo, el abogado que años atrás había ayudado a mi esposo con los trámites de compra de esta casa. Su oficina estaba en el segundo piso de un edificio antiguo, junto a la plaza principal. Los escalones de cemento estaban desconchados y el aire olía a pegamento y a papel viejo. En la puerta de cristal esmerilado unas letras blancas y desgastadas decían: Ricardo en Asociados. Llamé. Él mismo abrió la puerta. Seguía siendo un hombre delgado con el pelo canoso muy corto y gafas de montura negra. Al verme sonrió una sonrisa cansada pero cálida. «Mercedes, ¿cuánto tiempo sin verte? Hola, don Ricardo. Yo necesito su ayuda». Me invitó a sentarme, me sirvió un vaso de agua y esperó a que recuperara el aliento. Desenvolví el pañuelo, puse el sobre del ADN sobre su escritorio y le conté todo, desde los susurros nocturnos, la cámara en el marco de fotos, la pulsera que llevaba Verónica, la llamada con el prestamista, hasta las pastillas desaparecidas. Hablé despacio, sin adornos, colocando cada pieza en su lugar. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, abrió el sobre, lo leyó por encima, lo cerró y asintió. Hizo bien en hacerse la prueba, pero recuerde, este es un asunto delicado para la niña. Lo usaremos para protegerla y a usted, no para herirla a ella. Lo sé. No quiero que Camila sufra por los errores de los adultos. Bien, se ajustó las gafas en el puente de la nariz. Ahora mi trabajo: redactaré un nuevo testamento
según sus deseos, añadiendo una cláusula de plena capacidad civil para evitar que la declaren incapacitada. También prepararemos un poder notarial condicional. Usted sigue siendo la única propietaria y nadie podrá vender sin su firma ante notario y abogado. Además, enviaré una circular a las notarías locales. Cualquier transacción relacionada con su propiedad deberá ser verificada 2 veces. Ricardo... Gracias. Me entregó unos papeles preimpresos, señalándome dónde firmar, dónde poner mi nombre y la fecha. Conocí a su esposo. Era un hombre cuidadoso y honesto. Él querría que yo la protegiera igual que los protegía a ambos en el pasado. Firmé en cada espacio con letra temblorosa pero clara. Él estampó un sello rojo y el sonido seco del sello fue como el cerrojo de una puerta que me daba seguridad. Guardé mi copia en la bolsa de tela sintiendo el corazón un poco más ligero. «¿Y qué hay del rumor de que está perdiendo la cabeza?», preguntó. «Me estoy preparando para eso, lo miré. Esta noche llamarán a un doctor conocido para que venga a casa. Yo haré que la mesa del comedor escuche». Él frunció el ceño y luego soltó una risita. «Es usted más valiente que muchos jóvenes que veo en los juzgados. Solo soy una vieja acorralada, Ricardo». Me despedí y bajé las escaleras con una mezcla de cansancio y lucidez. En la plaza unos niños se perseguían alrededor de una estatua de bronce. Una anciana que vendía fruta empujaba su carrito y el olor a mango maduro se mezclaba con el polvo del sol. Apreté la asa de mi bolsa. Mi siguiente tarea del día estaba clara: un micrófono. Por la tarde entré en una pequeña tienda de electrónica entre una cerrajería y una farmacia. Le pregunté al dueño, un joven de unos 30 años, por un micrófono en miniatura. Me mostró uno del tamaño de un frijol de color negro que podía pegarse debajo de una mesa, con una batería que duraba 4 horas y grababa con claridad. «Solo no lo moje», me advirtió. «Gracias. Lo necesito para...». Sonreí sin terminar la frase. Cada quien con sus secretos. Al llegar a casa esperé a que Verónica llevara a Camilas a sus clases y Héctor saliera. Limpié la mesa del comedor, me agaché y pegué el micrófono debajo, justo donde solía poner la jarra de agua. Lo probé, una pequeña luz parpadeó y se apagó. Respiré hondo. La cocina estaba en silencio. Escuché el sonido de mi propia saliva al tragar. A las 6 en punto, Verónica apareció con un maquillaje ligero, un vestido ajustado y más perfume de lo habitual. Héctor se puso una camisa blanca. Cuchichearon entre ellos. «Ya casi llega. Acuérdate de sentarla aquí donde la luz amarilla le dé en la cara para que parezca cansada», dijo Verónica señalando el lugar justo frente al micrófono. «Ya sé». «No me lo repitas», respondió Héctor frunciendo el ceño. Sonó el timbre. Escuché unos pasos lentos sobre las baldosas. Héctor fue a abrir. Un hombre de mi edad, con una ligera barriga, gafas y un maletín de cuero negro. Tenía la cara de alguien más acostumbrado a recibir sobres que a devolverlos. «Doctor Ramírez, pase, por favor», dijo Verónica con una sonrisa y una voz dulce y baja. Me senté donde me indicaron con las manos sobre la mesa como una anciana obediente. Lo miré directamente a los ojos sin mostrar miedo. El doctor sacó una libreta y se colocó el estetoscopio de forma teatral. Hizo algunas preguntas de rutina. «¿Cuál es su nombre? ¿Qué día es hoy?» «¿Dónde se encuentra? Me llamo Mercedes. Hoy es miércoles. Estoy en mi casa. Y pago la luz más puntualmente que mi nuera», respondí, sin apartar la vista de él. Él resopló y garabateó algo. Verónica le hizo una seña a Héctor. Se levantó a servir agua y al hacerlo deslizó un sobre delgado bajo el borde de la libreta.
El micrófono debajo de la mesa grabó en silencio el crujido del papel. Verónica susurró: «Doctor, ayúdenos a poner en el informe ligero deterioro cognitivo. Es para que podamos cuidarla mejor y facilitar los trámites. Se lo agradeceríamos mucho». Él miró el sobre y puso la mano encima como por casualidad. «Haré una evaluación objetiva». Solté una risita apenas audible para mí. «Objetiva», con los dedos justos sobre el sobre. «¿Olvida las cosas con frecuencia?», preguntó él. «Sí. Suelo olvidar las cosas que no quiero recordar, como los nombres de quienes aceptan sobres, para escribir mentiras», dije con calma. Los ojos de Héctor brillaron de ira. Verónica se quedó helada por un segundo y luego sonrió con una voz recubierta de azúcar. «Está bromeando, doctor. A ella le gusta mucho bromear». El doctor asintió vagamente y cerró su libreta. Se levantó, me dio la mano de forma superficial y salió por la puerta tan rápido como el viento. Verónica lo acompañó entreabriendo la puerta para que el sobre desapareciera junto con el estetoscopio. El micrófono seguía en su sitio habiendo grabado todo lo necesario. La puerta se cerró. La temperatura en la casa pareció bajar varios grados. Héctor se dejó caer en una silla suspirando. «Un paso menos. Falta el último, el notario». «Mañana o pasado mañana», dijo Verónica tajante. Me levanté, llevé los platos al fregadero y abrí el grifo. El sonido del agua ahogó los latidos de mi corazón. Mantuve una expresión serena. En mi mente, las piezas del rompecabezas encajaban el Nuevo Testamento sellado por don Ricardo. Las condiciones de venta que les impedían actuar sin mí. La cámara, en el marco de fotos con la imagen de Verónica probándose la pulsera y revolviendo los papeles. Y ahora la grabación del micrófono con la entrega del sobre y la petición del diagnóstico falso. Cuando Héctor salió a contestar una llamada y Verónica subió a su habitación, aproveché para sacar mi teléfono, conectarme al micrófono y descargar el archivo de audio. Lo nombré con un código que solo yo entendería: Mesa 01 Pita UAV. Lo escuché con mis viejos audífonos. El sonido era tan claro que podía oír las uñas de Verónica golpeando el vaso de cristal. Guardé una copia una pequeña memoria USB y la escondí en el fondo de mi costurero. Tarde en la noche, Camila regresó con el rostro cansado. Me contó que la maestra la había felicitado en su clase de dibujo. Luego me miró como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Le froté los hombros y le dije que se fuera a dormir. Entré en mi cuarto, cerré la puerta y abrí el cuaderno marrón. Visita a don Ricardo. Firmé Nuevo Testamento y condiciones de venta. Noche vino el doctor Ramírez. Grabación: Verónica le da un sobre, pide diagnóstico de deterioro cognitivo. El doctor acepta implícitamente. Archivo Mesa 0 Kinowab. Dejé la pluma y miré la pared. En mi mente tenía una caja dentro. Había un informe de ADN, un video, una grabación de audio y un testamento. Cada uno era un ladrillo. Los estaba apilando, construyendo un pequeño muro entre ellos y su intención de arrinconarme. Me quedé sentada un largo rato. Afuera el sonido de un camión en la avenida, el ladrido de un perro. Y luego silencio. Puse la mano en mi pecho y sentí los latidos firmes de mi corazón. Ya no temblaba como en los días anteriores. Ya no me sentía como una invitada en mi propia casa. Era la guardiana de la puerta principal la que sabía qué bisagra chirriaba y qué cerradura necesitaba aceite. Apagué la luz, me arropé y susurré como si le hablara a mi esposo. «Ya verás. Tenemos todas las piezas. Ahora solo falta esperar el momento de sacarlas a la luz». Y cerré los ojos sabiendo que ese día no estaba lejos.
Solo esperaba la oportunidad perfecta, un lugar con suficientes oídos para escuchar y suficientes ojos para ver. Entonces el muro que había construido se mantendría firme y sus mentiras se derrumbarían por su propio peso. Esa mañana no olía que a sopa ni a café como de costumbre. La casa estaba tan silenciosa como una caja vacía. Pasé por el salón y ajusté el marco de fotos que contenía la cámara. La pequeña luz indicadora parpadeó una vez y se apagó, señal de que había grabado todo lo necesario durante la noche. Llevé la tarjeta de memoria a mi cuarto y la inserté en un teléfono viejo. La pantalla parpadeó y luego mostró una imagen familiar en el salón, la luz amarilla, el buró de madera a la izquierda. El video comenzó a reproducirse. Al principio solo se oía el silbido del viento, colándose por una rendija. Luego apareció Héctor. Miró a su alrededor y se acercó rápidamente al buró. Sacó una llave, la introdujo en la cerradura y reconocí el sonido de mis propias llaves. Abrió el cajón superior y rebuscó entre unos envoltorios de tela. Contuve la respiración cuando lo vi sacar la pequeña lata de galletas donde guardaba mi anillo de bodas. Abrió la caja y sus dedos tocaron el anillo de oro ya desgastado por toda una vida de lavar platos, ropa y acunar a un hijo. Lo miró por un segundo, solo un segundo, y luego se lo metió en el bolsillo del pantalón. Cerró la caja, echó llave al cajón y salió casi corriendo. Sentí un ardor en el pecho seguido de un frío glacial. Hay dolores que no hacen ruido. Solo te dejan sin aire. Dejé el teléfono sobre la mesa, me llevé la mano al pecho y conté lentamente 1, 2, 3. Luego volví a poner el video, esta vez con el sonido activado. Antes de irse, Héctor llamó a alguien desde el porche en voz baja. «Ya tengo la mercancía. Nos vemos en 10 minutos en la casa de empeños de la calle Morelos». Detuve el video. La habitación se tambaleó por un instante. Ese anillo era el juramento entre mi esposo y yo, el fino lazo que unía a dos personas comunes en la frontera entre la pobreza y la suficiencia. Recordé la mano grande de mi esposo poniéndome el anillo, temblando igual que yo temblaba el día que firmé el Nuevo Testamento. Ahora mi hijo lo sostenía como si fuera un boleto para pagar el peaje de sus deudas. Guardé la tarjeta de memoria en el bolsillo de mi delantal y fui a la cocina. Preparé una jarra de agua de limón con sal como me enseñaron las vendedoras ambulantes para aliviar la opresión en el pecho. Hice todo lentamente para calmar mi agitación. 10 minutos antes de las 10, me paré detrás de la cortina mirando por una pequeña abertura. Héctor salió, cerró la reja sin mirar hacia adentro. En su mano vi el brillo de un pequeño papel, el recibo de la casa de empeños. No lo detuve. En este momento cualquier grito solo me haría perder la ventaja. Dejé que las voces que hablarían por mí permanecieran en la tarjeta de memoria y en los documentos. Cerca del mediodía, Camila regresó temprano. Me sorprendió. Dijo que su clase de dibujo había terminado antes. Dejó la mochila sobre la mesa, se sirvió agua y se quedó paralizada al ver a un hombre desconocido parado afuera de la reja. Llevaba una gorra, una camisa desabotonada y un tatuaje azul en el brazo. Miró hacia la casa e hizo una seña a alguien. Camila, curiosa, se acercó a la puerta y la entreabrió. Desde adentro escuché algunas palabras sueltas. La deuda. Este pago. No te atrases. Camila me miró. Negué con la cabeza suavemente y le hice un gesto para que cerrara. Cerró la puerta, se apoyó en la madera y dijo en voz baja: «Abuela, hay un hombre...». Escuché que dijo la deuda. «Papá, le debe dinero a alguien». Puse mi mano en su hombro y hablé despacio. «No te preocupes. A veces los adultos cometen errores y tienen que arreglarlos solos. Tú solo concéntrate en la escuela.
Del resto me encargo yo. Sus ojos verdes me miraron fijamente. Evité su mirada temiendo derrumbarme frente a ella. Asintió, se mordió el labio y volvió a la mesa fingiendo abrir su cuaderno de dibujo. Escuché el rasgueo del lápiz sobre el papel. Su respiración era corta e irregular. Quise abrazarla, pero me contuve porque hay abrazos que pueden hacer que un niño se quiebre en ese preciso instante. La puerta de arriba se abrió con fuerza. Verónica bajó las escaleras con una voz tan crujiente como un caramelo duro. ¿Qué haces parada en la puerta? Tu padre ya tiene suficientes problemas. No molestes. Es que... Escuché a un hombre hablar de la deuda, murmuró Camila. Verónica me lanzó una mirada y luego se dirigió a su hija. No le hagas caso a tu abuela. Está inventando cosas. Ya está senil. Tú solo obedéceme a mí. La frase «ya está senil» fue como una piedra arrojada a un pozo seco. No creó ondas, solo un sonido hueco. No respondí. Miré directamente a los ojos de Verónica y vi la ansiedad en sus pupilas. Quienes mienten mucho le temen al silencio. El silencio es el espejo que mejor refleja sus rostros. Por la tarde doña Clara nos visitó. Se detuvo en la reja y me llamó. Salí a abrirle. Entró con su habitual bolsa de pan dulce en la mano, pero evitando mi mirada. «Doña Mercedes, quiero decirle algo en privado. Pase a la cocina, preparamos un té». Nos sentamos, tomamos un trozo de pan, pero ninguna de las dos comió. Doña Clara tosió suavemente. «Se rumorea que usted está perdiendo la cabeza. Lo escuché de las vecinas de atrás. Dicen que su propio hijo lo comentó en la cantina la semana pasada». Terminó de hablar y bajó la vista como si temiera haberme herido. Sonreí levemente. Los rumores son la forma en que la gente empuja a un viejo fuera de la vida más rápido. No se preocupe por mí. Pero gracias por decírmelo. Me tomó la mano. Si necesita algo, llámeme. Anoche también escuché a alguien golpear la puerta de al lado hablando de deudas. Esto no está bien. Asentí sintiendo la garganta arder como si me hubiera tragado un chile. No por el rumor, sino porque mi propio hijo estaba alimentando esa máquina de chismes arrojándome a ella. Cuando quieren quitarle la voz a una anciana, la forma más rápida es decir que está senil. Doña Clara se fue. Me quedé sola en la cocina escuchando el reloj dar las 4. La luz del atardecer entraba en la casa haciendo brillar las motas de polvo. Volví a ver el video de la mañana una vez más como si me infligiera dolor, para recordar dónde dolía. Héctor abriendo el cajón. Héctor tomando el anillo. Héctor saliendo. Sin un solo momento de vacilación. Puse pausa justo cuando su mano se cerraba sobre el anillo. Sus dedos se parecían a los míos cuando era joven. Venas ligeramente marcadas, el segundo nudillo un poco más grueso. Tragué saliva y dije en voz muy baja, «¡Hijo mío!». Luego apagué el teléfono. Al anochecer Héctor regresó. El olor a sudor y a gases de escape se aferraba a su ropa. Evitó mi mirada y subió directamente las escaleras. Camila levantó la vista de su tarea a punto de llamarlo, pero se contuvo. Verónica apareció en lo alto de la escalera lanzándome una mirada de alguien que acaba de cortar el último hilo de paciencia con un cuchillo. Lavé las manos, las ollas, la estufa. El sonido del agua del trapo, esos pequeños ruidos me ayudaron a mantenerme entera. Justo cuando la cena estaba servida sonó el teléfono fijo, el que aún conservaba, porque a veces un teléfono con cable dice cosas que un celular no se atreve. Verónica contestó hablando en voz muy baja. «Diga, sí, lo sé. Mañana, si el papel ya está listo». Miré el reloj. El minutero estaba atascado en el 11. 1 minuto más y se completaría la hora.
Sus asuntos siempre parecían una carrera contra el tiempo. Los míos una carrera contra la verdad. Camila comió poco. Dejó la cuchara y dijo en voz baja: «Abuela, mañana tengo el ensayo general en la escuela. Tengo miedo de que mis papás se peleen allí. Tú solo párate donde haya luz y di tu parte». «Los otros ruidos se quedarán atrás», le respondí. Asintió apretando los labios. Aún no sabía que esa misma escuela, con su amplio auditorio, sus luces brillantes y su claro micrófono, podría ser el lugar donde yo abriría la caja de la verdad. Miré hacia el marco de fotos. Las luces de la noche estaban encendidas y el cristal reflejaba pequeños puntos de luz, como estrellas rotas. Tarde en la noche, cuando todos dormían, entré en mi cuarto y encendí una veladora ante el pequeño altar de mi esposo. Un marco de madera rústico, una pequeña imagen de la Virgen y una foto de mi esposo sonriendo en su silla de madera. Junto a la veladora coloqué la tarjeta de memoria y la memoria USB, 2 pequeños trozos de metal más pequeños que una uña, pero tan pesados como una piedra. Me arrodillé, junté las manos y dije en voz muy baja, tan baja, que las palabras apenas rozaban las paredes: «Descansa en paz, mi amor. Mañana pondré fin a todo esto». La llama de la veladora vaciló y luego se quedó quieta. Me levanté, apagué la llama con una pequeña tapa y el olor a humo se impregnó en mis manos. Guardé la memoria USB en el fondo del costurero. Puse la tarjeta de memoria en el sobre del ADN y cerré el cajón. Antes de acostarme volví a mirar la habitación, esas paredes que habían escuchado demasiado. Añadí una última frase como firmando mi decisión. «Ya es suficiente. Solo falta la luz». La mañana de la graduación me levanté muy temprano. El aire aún estaba fresco. Planché mi viejo vestido azul oscuro, me recogí el pelo y guardé en mi bolsa de tela todo lo necesario: el sobre del ADN, la memoria USB, con el video del marco de fotos, la grabación de audio, llamada Mesa 02 WAV, y los papeles con el sello rojo de don Ricardo. Organicé cada cosa en una funda de plástico bien sujeta. Antes de salir puse la mano sobre el marco de fotos de mi esposo. «Ven conmigo», dije en voz baja. La luz de la mañana dibujaba un borde dorado en el cristal. El auditorio de la preparatoria estaba abarrotado. Banderas colgaban a ambos lados, las sillas estaban alineadas y las luces blancas caían como una fina llovizna. Los estudiantes, con sus togas negras y birretes con borlas doradas, se tomaban fotos alegremente. El sonido de un micrófono probándose con un 1-2 resonaba mezclado con el olor a laca, a perfume barato y a papel nuevo. Encontré un asiento en las filas de atrás, cerca del pasillo. Desde allí podía ver el escenario, la pantalla gigante y la mesa de sonido donde un joven técnico estaba concentrado en su computadora. Héctor y Verónica llegaron un poco tarde. Él con un traje gris, ella con un vestido rojo, tacones altos y los labios brillantes. Verónica saludaba a conocidos con una amplia sonrisa. Héctor se acercó a ella y dijo lo suficientemente alto para que la fila de adelante lo oyera: «Esta casa es nuestra. Camila lo tendrá todo en el futuro». Vi que algunas personas se giraron a mirarlos. Guardé silencio y respiré hondo. Todo lo que necesitaba estaba en mi bolsa. Solo era cuestión de esperar el momento adecuado. La ceremonia comenzó con el himno nacional seguido del discurso del director. Escuchaba, pero mi corazón latía a otro ritmo. Cuando empezaron a llamar a los estudiantes para recibir sus diplomas, vi a Camila en la fila con el rostro a la vez nervioso y dolorosamente hermoso. La toga la hacía parecer una adulta de verdad. La luz
La envolvía como un abrazo. Apreté el borde de mi bolsa. Cuando llegó su turno, el presentador dijo su nombre con voz clara y todo el auditorio aplaudió. Camila subió al escenario. Cada paso era como entrar en una nueva etapa de su vida. Justo cuando su mano tocó el diploma me levanté. Tomé mi bolsa y caminé por el pasillo. Mis piernas ya no temblaban. Mis tacones marcaban un ritmo constante en el suelo tac, tac, tac. Fui directamente a la pequeña escalera que subía al escenario. El presentador se sorprendió un poco, pero lo miré a los ojos, le mostré mi tarjeta de padre tutor y dije con calma: «Permítame decirle unas palabras a mi nieta. Solo un minuto». Él dudó y miró al director. El director me reconoció. Yo había formado parte del grupo de padres que horneaba pasteles para la kermés. Asintió rápidamente. Tomé el micrófono. El primer sonido fue mi propia respiración amplificada por todo el auditorio. Hablé despacio dejando que cada palabra cayera en su lugar. Soy Mercedes, la abuela de Camila. Hoy es un día de alegría. Pero antes de celebrar necesito devolverle a la verdad su lugar en mi casa. En el silencio que siguió vi a Verónica levantarse de un salto y a Héctor fruncir el ceño. Levanté el primer sobre. Este es el resultado de una prueba de ADN informativa. Dice que Héctor, mi hijo, no es el padre biológico de Camila. Una ola de murmullos recorrió el auditorio desde las últimas filas hasta el escenario. Camila se giró con el rostro pálido y los ojos muy abiertos como si acabara de escuchar un idioma desconocido. No la miré a los ojos en ese momento. Temía romperme. Levanté la memoria USB. Este es un video de una cámara oculta en un marco de fotos en el salón de mi casa. En él se ve a Verónica revolviendo las escrituras de la casa probándose mis joyas y diciendo: «Todo esto será mío». Se ve a Héctor negociando por teléfono. «En cuanto venda la casa de mi mamá te pago toda la deuda». Y también se ve el momento en que saca mi anillo de bodas del cajón para ir a empeñarlo. Le hice una seña al técnico de sonido. Dudó un instante, pero se acercó, tomó la memoria USB y la conectó a su equipo. En la pantalla gigante apareció el salón de mi casa, la luz amarilla, el buró de madera, el espejo, el sonido de un cajón, abriéndose el crujido de un sobre. Todo el auditorio pudo ver a Verónica inclinada poniéndose la pulsera y sonriendo: «Todo esto será mío». Luego la escena cambió. Héctor en el porche con el teléfono en la oreja. «No te preocupes en cuanto venda la casa de mi mamá». El ruido del auditorio se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen. «Y esto», dije poniendo la mano sobre la tercera funda de plástico, «es la grabación de la evaluación de memoria. De anoche un doctor aceptando un sobre para diagnosticarme con deterioro cognitivo, a pesar de que respondí a cada una de sus preguntas con total claridad». Puse un micrófono debajo de la mesa del comedor. «Escuchen con atención». El técnico reprodujo el archivo Mesa 0 Kitchen Octawaf. El sonido de una silla arrastrándose, el tintineo de un vaso. La voz de Verónica susurrando: «Doctor, ayúdenos a poner en el informe ligero deterioro cognitivo, por favor». La voz de un hombre murmurando el sonido del papel rozando una libreta. Y luego mi voz clara y lenta: «Me llamo Mercedes. Hoy es miércoles. Estoy en mi casa». Alguien soltó una risa ahogada, no de alegría, sino de amargura. El ambiente del auditorio cambió por completo. Varios maestros se pusieron de pie, la tutora de Camila, el profesor de historia, con los rostros enrojecidos. Una maestra dijo en voz alta sin necesidad de micrófono: «¡Qué abominable! ¿Cómo pueden hacerle eso a su propia madre?».
Otro hombre negó con la cabeza. ¿Qué clase de ejemplo le están dando a los estudiantes? No miré a Verónica, pero escuché el arrastrar de sus tacones en el suelo un ritmo apresurado, como el de alguien buscando una salida. Héctor se acercó al escenario gritando: «¡Está mintiendo! ¡Todo es mentira! ¿Qué micrófono? ¿Qué cámara?» «No hace falta», dije sin gritar, simplemente señalando la pantalla. Allí su propia voz repetía la frase que él aún no había encontrado cómo negar. «En cuanto venda la casa de mi mamá». Me dirigí al director y le entregué los papeles con el sello rojo. «Este es mi testamento legal y las condiciones de venta preparadas por mi abogado. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Yo soy la dueña de mi casa. Hoy no he venido a humillar a nadie. He venido a proteger a mi nieta de las mentiras y a proteger mi vejez de ser desechada en un asilo como un objeto». Dejé el micrófono por un instante para que el aire circulara. Luego me acerqué y me paré a un lado para no tapar a Camila. Hablé por última vez al micrófono, pero dirigiéndome a ella: «Mi niña, la sangre no lo es todo. Lo que nunca se debe abandonar es la verdad». En ese momento vi el rostro de Verónica pálido, su lápiz labial rojo, como una mancha de sangre fuera de lugar. Se giró hacia la multitud, pero la multitud ya no la veía como la madre de una estudiante, sino como una noticia terrible que no querían creer. Héctor gesticulaba gritando algo que no llegué a escuchar. Sus gritos se perdieron en el techo del auditorio. Camila permanecía inmóvil como una estatua. El diploma en su mano temblaba ligeramente. Me miró durante un largo rato como si cruzara un puente que se tambaleaba. Luego sus ojos se nublaron y su cuerpo se inclinó hacia un lado. Corrí a tiempo para sostenerla, para abrazarla contra mi pecho. Era tan ligera como cuando era niña y se quedaba dormida en mi hombro. El auditorio estalló en un clamor. Alguien llamó a la enfermera. Un maestro trajo una botella de agua. Me arrodillé con Camila sosteniendo su cabeza con mis manos. Todo a mi alrededor se convirtió en ruido, murmullos, pasos apresurados. El chillido de un micrófono, alguien gritando un número para llamar a una ambulancia, la voz del director tratando de calmar a la gente. En medio de ese caos, abracé a mi nieta apoyando su mejilla contra mi pecho. Sentí que su respiración regresaba fina como un hilo. Le susurré al oído, no al micrófono, no, para que todo el auditorio lo oyera solo para ella. «Aquí estoy. No te voy a dejar». Levanté la vista un poco. En las filas de abajo, Verónica retrocedió un paso, agarrándose al borde de una silla. Héctor seguía y hablando a un vacío que nadie escuchaba. La pantalla se apagó dejando un cuadrado negro, como cerrando temporalmente lo que se había revelado. Apreté a Camila en mis brazos. Estaba helada. Busqué con la mirada al técnico. Él asintió como diciendo: «El archivo está guardado». No me sentía orgullosa. Solo me sentía cansada. Cansada como después de una larga temporada de lluvias en la que el techo ha logrado resistir. Asentí levemente al director y abracé a Camila con más fuerza cuando se movió un poco. Y justo en ese momento, mientras el ruido se rompía en 1000 pedazos, mientras Héctor gritaba de nuevo, mientras Verónica se quedaba petrificada y mientras Camila se desmayaba en mis brazos, la sostuve con firmeza igual que años atrás sostenía y a mi hijo cuando tenía fiebre. La única diferencia era que esta vez sabía que la fiebre no estaba en el cuerpo. Estaba en la verdad que acababa de ser nombrada ante una sala llena de gente. Después de que Camila se desmayara en mis brazos, la enfermera de la escuela corrió con una botella de agua y un sobre de azúcar. Ayudé a mi nieta a sentarse apoyada contra el borde del escenario. Su respiración se fue calmando
y abrió los ojos lentamente como alguien que emerge del agua. Le aparté el pelo de la frente. Mis manos aún temblaban, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Abajo el ruido era como una ola que no dejaba de golpear la orilla. Héctor se abrió paso hasta el pie de la escalera con el rostro enrojecido y las venas del cuello marcadas. Señaló a Verónica. «Todo esto es tu culpa. Tú fuiste la que...» Verónica se irguió, levantó la barbilla y sonrió con la frialdad de una navaja. «Tú no tienes nada, Héctor. Ni siquiera una hija». El auditorio estalló en murmullos de nuevo. Escuché a alguien decir: «Se acabó». Las palabras de Verónica cayeron como piedras en mi corazón, pero cayeron en un vacío que ya existía desde el resultado del ADN. Miré a mi hijo, se quedó paralizado por un instante, y luego, como si lo hubieran golpeado en su punto más débil, el orgullo se dio la vuelta y subió 2 escalones, como si quisiera arrebatarme el micrófono. El director hizo unas señas a un guardia para que se interpusiera y dijo con voz tranquila: «Por favor, mantengan la calma. Esta es una ceremonia de graduación». Puse la mano sobre el micrófono un segundo y la retiré. En ese momento, por una puerta lateral del escenario, apareció una figura familiar. Don Ricardo, con su camisa azul claro y corbata gris, caminaba rápido pero sin prisa. Saludó al director con una inclinación de cabeza y luego se dirigió a mí. «Permíteme, Mercedes», dijo en voz baja. Sacó de su maletín un expediente con sellos rojos y tapas duras. Se presentó de forma breve y clara, lo suficientemente alto para que las primeras filas lo oyeran, y su voz se proyectara hacia atrás. «Soy Ricardo, abogado de la señora Mercedes, y anteriormente de su difunto esposo. Este es el testamento legal actualizado y un poder notarial condicional. Cualquier acto de compraventa o hipoteca sobre la propiedad ubicada en la calle X número I solo será válido con la firma presencial de la señora Mercedes ante notario y abogado. Su plena capacidad civil ha sido ratificada. Cualquier otro documento, si existiera, es nulo». Le entregó una copia al director como prueba de transparencia. El director la hojeó, vio las firmas y los sellos y asintió. Desde abajo se oyeron suspiros de alivio y un aplauso disperso, que se convirtió en una breve ovación no de celebración, sino de reconocimiento a la claridad. Héctor se quedó petrificado. Sus labios se movían pero no formaban palabras. Miré al hijo que una vez cargó una mochila más pesada de lo que su pequeña espalda podía soportar, que creció con zapatos remendados 2 veces. Frente a mí ahora había un hombre endeudado, acorralado por sus propias decisiones. Miró a Verónica como si buscara una cuerda para salir del fango. Pero Verónica ya se había dado la vuelta. Caminó hasta el centro del pasillo, se quitó el anillo de bodas como si fuera una horquilla inútil y lo dejó caer. El metal golpeó el suelo con un tintineo agudo. Levantó la cabeza y gritó con la voz ronca de ira: «Esta familia ya no tiene nada», y girando sobre sus tacones se marchó empujando la puerta con tanta fuerza que el letrero de salida vibró. El golpe de la puerta contra la pared resonó en el techo y cayó sobre las sillas de plástico. Un vacío helado se extendió donde ella había estado. Héctor miró el anillo en el suelo, un pequeño punto de luz bajo los focos. Dio un paso, 2, y luego cayó de rodillas. El sonido de sus rodillas contra el suelo fue seco. Intentó recoger el anillo, pero su mano temblaba tanto que no pudo. Un sollozo escapó de sus labios. Nunca había visto a mi hijo llorar así desde que tenía 6 años y rompió su coche de juguete. Pero este llanto no era tan puro como el de entonces. Era denso, pesado y olía a derrota.
No quería humillarlo. Solo quería detener la mano que me empujaba a la oscuridad. Pero frente a todos, la verdad tiene su propio peso, y es una carga pesada para cualquiera. Camila, apoyada en mí, rompió a llorar de repente como una niña que se ha esforzado demasiado por ser adulta. Se aferró a mi vestido diciendo entre sollozos: «Abuela, tengo miedo de perderlo todo». La abracé apretándola contra mi pecho, como cuando era pequeña, su pecho subiendo y bajando con mi respiración. Dije lentamente, colocando cada palabra como si fueran baldosas en un camino: «La sangre no lo es todo. Sigues siendo mi nieta». Sentí que mis palabras llegaban a su corazón sin ruido, pero cálidas. La gente a nuestro alrededor dejó de susurrar. Alguien se secó una lágrima. Una joven maestra puso una mano en mi hombro y apretó suavemente como diciendo: «Fuerza». Don Ricardo se volvió hacia Thor, mirándolo más como un padre que como un abogado. «Puedes venir a mi despacho el lunes. Hablaremos de cómo negociar tus deudas. Pero por hoy, deja las cosas así. No lo empeores». Héctor levantó la vista con los ojos enrojecidos y los labios temblorosos, y asintió levemente. La multitud le abrió un pasillo hacia un lado del auditorio. Se levantó tambaleándose sin recoger el anillo. Caminó hacia una puerta trasera por donde entraba una luz más blanca, como la boca de un túnel. La ceremonia se reanudó de forma desordenada. El micrófono pasó de mano en mano. Se leyó el nombre del siguiente estudiante, y los aplausos, primero dispersos, volvieron a su ritmo normal. Me quedé abrazando a Camila. No quiso volver a subir al escenario y el director asintió dejándola a mi lado. No recuerdo si había exhalado o no. Cuando la gente empezó a irse, algunos padres se detuvieron a saludarme ofreciéndome palabras de consuelo. «Es usted muy fuerte. Su nieta es una niña maravillosa». Asentí sonriendo lo justo. Le di las gracias al director y a los maestros de Camila. Don Ricardo me tendió la mano y se la agradecí con la mirada. «Usted se salvó a sí misma, Mercedes. El resto, déjeselo a la ley y al tiempo». Llegamos a casa cuando las luces de la calle empezaban a encenderse. La casa estaba quieta como un animal cansado después de un día de sol. Abrí la puerta y el olor a madera vieja me recibió como un viejo amigo. Camila fue a ducharse y yo entré en la cocina y puse la tetera en la estufa. Le preparé un chocolate caliente como solía hacerle a Héctor cuando estudiaba para sus exámenes. Cuando Camila se sentó sosteniendo la taza con ambas manos, el vapor le sonrojó las mejillas. Dijo en voz baja: «Abuela, si yo no soy...». «No termines la frase. Esos son asuntos de adultos. ¿Tu corazón te dice de quién eres hija, no un papel?». La interrumpí suavemente. Asintió. Le limpié una gota de chocolate de los labios. Un gesto tan simple que extrañamente me dio ganas de llorar. Me levanté y fui a mi cuarto. Abrí el cajón y saqué la lata con el sobre del ADN y la tarjeta de memoria. No los quemé ni los rompí. Los envolví en el pañuelo de mi esposo, los até y los puse en la repisa más alta. Sabía que aún los necesitaría para los trámites legales, pero en mi corazón ya los había dejado ir. Esa noche le pedí a Camila que durmiera conmigo. Apoyó la cabeza en mi brazo como cuando tenía 3 años. En la oscuridad escuché su respiración profunda. Afuera la calle aún tenía el ruido de los coches y de la gente, una mezcla de inglés y español de quienes viven entre 2 culturas, un ruido al que estaba acostumbrada. En medio de ese ruido mi casa estaba suspendida en el pequeño silencio de una abuela y su nieta.
A la mañana siguiente, la primera luz del día se coló por la rendija de la cortina dibujando finas rayas en la pared. Me desperté primero. Sabía lo que tenía que hacer. Fui a mi habitación, tomé mi bolsa de tela y metí algo de ropa, el cuaderno marrón, el costurero con la memoria USB y una foto de mi esposo en su silla de madera. Fui al salón y miré a mi alrededor. El buró, el espejo, la mesa del comedor, los objetos que habían usado para construir una mentira sobre mí, ahora estaban quietos recuperando su forma normal. Llamé a Camila. Salió con el pelo aún húmedo y los ojos hinchados. Le dije, tú y yo nos vamos a ir a otro lugar por un tiempo. Esta casa sigue siendo mi casa, pero necesitamos otro aire para respirar. Y, papá, tu padre necesita aprender a levantarse sin pisar a los demás. Cuando lo haga, la puerta de mi casa estará abierta. Asintió. Vi un destello de confianza en sus ojos. Le envié a don Ricardo la dirección de una pequeña casa de huéspedes que me recomendó doña Clara, cerca de la iglesia, cerca del mercado, un lugar tranquilo. Luego salí al porche. La brisa de la mañana era fresca. La vieja silla de madera de mi esposo seguía allí. Acaricié el reposabrazos como despidiéndome de un viejo amigo. Me di la vuelta y tomé la mano de Camila. En el umbral me detuve. Miré por última vez el interior de la casa, el lugar donde intentaron encerrarme con la etiqueta de senil, donde revolvieron cajones para venderme, donde colgué un marco de fotos para guardar la verdad. Dije en voz baja solo para mí, como firmando el final de un largo capítulo. A veces la verdad más cruel es también la mayor liberación. Cerré la puerta y la cerradura giró con un sonido limpio. Le di la espalda a la oscuridad y tomando a mi nieta de la mano, bajé los escalones. La calle de la mañana tenía un ruido suave, olía a pan dulce y a café, y el pregón de tamales, tamales sonaba como todos los días. Caminé despacio con paso firme. Cada paso era como dejar atrás una espina. No hubo una victoria ruidosa. Solo una anciana tomando del brazo a su nieta caminando hacia la luz, convencida de que todavía le quedaba una vida por vivir con dignidad.